Hola a todos. Hoy vamos a ver cómo preparar un gazpacho nutritivo y saludable. Os voy a enseñar mi manera de prepararlo y tomarlo. Y es muy fácil y rápido. Así que vamos a ello. La lista con todos los ingredientes la voy a dejar en la descripción del video. Para hacer gazpacho nos sirve una batidora de mano, una licuadora o un blender. Lo primero es lavar bien los ingredientes, cortarlos y echarlos a la batidora. El ingrediente principal para gazpacho son los tomates. Yo voy a usar medio kilo de tomates. También medio pepino, medio pimiento verde y pimiento rojo. Las voy cortando y echando a la licuadora. Un par de rabanitos, media cebollita, una zanahoria. También voy a usar medio aguacate y un poco de apio. Los ingredientes que usamos pueden variar según los gustos y las circunstancias. Lo imprescindible son los tomates y el pepino. Lo demás puede variar. Le echamos media cucharadita de sal. Al final, si hace falta, le añadimos más. Una pizca de orégano, el zumo de medio limón y el aceite de oliva extra virgen. También un diente de ajo. Si queremos, le podemos quitar la parte del medio para que no sea tan picante. Le ponemos la tapa y ponemos en marcha la batidora. Y aquí está el resultado. He tardado unos 5 minutos. Lo podemos tomar tal cual como una comida, con cuchara, y lo podemos combinar con cereales y legumbres. En mi caso yo lo voy combinando con pan y hummus. Esta es la primera opción que tenemos. También tenemos la segunda opción. Si lo queremos más licuado, no tan concentrado, le podemos añadir agua. Yo le voy añadiendo un vaso de agua y un poco más de sal. Pongo en marcha la batidora. Y aquí tenemos el resultado. Una bebida fresca, llena de vitaminas y minerales. Sé que la mayoría está acostumbrado con la segunda opción, de añadirle agua, colarlo y tomarlo como bebida. Y está muy bien. Yo prefiero la primera opción, tomarlo sin añadirle agua. Pero eso es a gusto de cada uno. Podéis probar y escoger lo que mejor os guste. Espero que la receta te será útil. Si te ha gustado, por favor dale un like y suscríbete. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez.